Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy ratifican lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo. Hay, en medio de este cambio a nivel planetario de las áreas de influencia, hay una clarísima tendencia al reacomodo en el lejano oriente, sobre todo área del Pacífico. Pero además de esos reacomodos que generan roces de mayor o menor intensidad, están también el reacomodo de áreas de influencia de los viejos imperios, ¿no? Cuando uno oye Burma y piensa en el Imperio Británico y oye otras latitudes y piensa en Gungadin y todas aquellas heroínas y aquellos héroes que lo que hacían era hacerle juicio positivo y morir por un imperio lejano que siempre los consideró de segunda o de tercera, ¿no? Pero cuando uno dice Bahía de Bengala, suena leyenda, ¿no? Pero vuelven los acomodos y los reacomodos a ser noticia, y sobre todo en estas áreas, ¿no? Porque cuando pensamos en cosas como esa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué son noticia últimamente? Bueno, porque del lejano oriente para acá, todo lo que estaba en el pasado de los grandes imperios protagonistas ahora busca su reacomodo, y no es de ahora, sino de hace bastante tiempo. Vean esto, la legendaria Bahía de Bengala, ¿no? La India. Y aquí está Burma, o si quieren, Birmania, que tiene connotaciones dramáticas en los reacomodos entre la Primera y finales de la Segunda Guerra. Bueno, ahí resulta que las imágenes parecen tranquilas, pero el juego de ajedrez, con el doloroso costo para los bolsillos de las potencias influenciadas por las decisiones que allí se toman, es algo así como una guerra con silenciador. Las imágenes parecen tranquilas, pero la guerra es con silenciador. Y es un reacomodo de lo que eran también las áreas de influencia de las viejas potencias. Queda el estilo del orden cerrado, pero todo el mundo está mostrando músculo y diciendo que aquí mandamos nosotros. Y como se ve, hay bastantes elementos de disuasión moderna, ¿no? Aquí estamos en Minh Hoang Line. Y el jefe del comando militar de Myanmar, el general Minh Hoang Line, daba hoy declaraciones contundentes porque el jefe del ejército de Myanmar defiende la campaña militar en Rakhine, esto que suena lejano. El jefe del ejército de Myanmar defendió hoy lunes una represión militar del estado de Rakhine después de que la ONU se comprometiera a sondar las denuncias de que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una campaña de asesinatos y torturas contra musulmanes rohingyas. Casi 75.000 personas de la minoría perseguida han escapado a Bangladesh después que las fuerzas militares pusieron en marcha operaciones en el norte del estado para encontrar a los milicianos rohingyas que allanaron los puestos fronterizos de la policía en octubre. Pero los investigadores de las Naciones Unidas creen que las fuerzas de seguridad pueden haber cometido crímenes contra la humanidad. La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó enviar una misión de investigación internacional independiente con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y la justicia para las víctimas. Myanmar se ha enfrentado desde hace tiempo a críticas por su tratamiento a más de 1 millón de rohingyas que viven en el estado de Rakhine y que son rechazados como inmigrantes ilegales en Bangladesh o bengalíes, por eso hablábamos de la Bahía de Bengala, a pesar de que muchos viven allí por generaciones. El comandante militar de Myanmar, el jefe general Minh Hoang Line, decía, ya hemos dicho al mundo que no tenemos rohingyas en nuestro país. Los bengalíes que viven en el estado de Rakhine
no son ciudadanos de Myanmar y son solo personas que vienen y se quedan en el país. Nada de integración, ¿no? Y una demostración de fuerza permanente en lo que antes campeaba en sus buenos tiempos el Imperio Británico. Y luego dijo, tenemos el deber de hacer lo que debemos hacer, según la ley, y también tenemos el deber de proteger nuestra soberanía cuando se vea perjudicado por problemas políticos, religiosos y raciales en el país. Como se ve, mucho músculo militar y el deseo de marcar la independencia y la soberanía al costo que sea después de haber sido súbditos del Imperio Británico. Myanmar se ha enfrentado desde hace tiempo a críticas por el tratamiento a más de 1 millón de rohingyas. Mientras tanto, China y Nepal son noticia. China y Nepal cooperarán más en la llamada Ruta de la Seda y en la franja, en el cinturón del Lejano Oriente. El presidente Xi Jinping se reunió con el primer ministro de Nepal, Pushkar Kamal Dahal, y ambos acordaron cooperar más en la construcción conjunta de la franja y la ruta. Xi dijo que los lazos de amistad entre China y Nepal son benéficos para los intereses fundamentales de ambos países y pueblos. En la actualidad, las relaciones China-Nepal se están desarrollando sanamente y los dos países mantienen intercambios estrechos entre gobiernos, partidos y a otros niveles, señaló Xi. El presidente pidió esfuerzos conjuntos para mantener el impulso positivo de las relaciones bilaterales y para crear nuevas perspectivas. Xi pidió a ambas partes fortalecer la confianza política, sostener los intercambios más estrechos y apoyarse en los temas referentes a los intereses centrales y principales de la agenda. Como se ve, imparable la influencia geopolítica de China, poco a poco y mucho más allá de sus áreas originarias. El presidente chino dijo que su país y Nepal necesitan ampliar la inversión y el comercio bilateral y promover el desarrollo equilibrado y sostenible de ese comercio bilateral. Xi también expresó su deseo de que China y Nepal enriquezcan los intercambios entre pueblos, mejoren la cooperación en turismo, cultura, intercambios de juventud, medios de comunicación, así como la cooperación local. China está dispuesta a trabajar con Nepal para cooperar más bajo el mando y el marco multilateral con las organizaciones de las Naciones Unidas y coordinarse más en temas como cambio climático y desarrollo sostenible. Dahal calificó a China como un vecino amistoso y dijo que Nepal aprecia el apoyo de largo plazo de China, en especial su ayuda valiosa después del terremoto de Nepal de 2015. Nepal se adhiere a la política de una sola China y China sigue sumando, ¿eh? Todo esto pesa a nivel internacional y en la ONU. Una sola China, no China y además Taiwán, y no permitirá que ninguna fuerza lleve a cabo actividades contra China en territorio nepalés, indicó Dahal. Es decir, al menos mantén la neutralidad. 欢迎马达加斯加共和国总统埃里拉乔纳里曼皮亚尼娜对我国进行访问。习近平主席夫人彭丽媛。 China, por su parte, da la bienvenida a la participación de Madagascar en la construcción, de la reconstrucción del comercio a través de la Ruta de la Seda y toda la franja del Lejano Oriente. Y aquí vemos al presidente de Madagascar, Henry Rajoelinamanimpanina, llegando en su carro, acompañado de su esposa, y la ceremonia de gran protocolo. Observen el espectacular orden cerrado de la Guardia de Honor en la gran plaza frente al palacio, en la sala techada más grande del mundo, y del otro lado de la plaza está la ciudad prohibida. Bobajangi Rajanorimanpianina le es recibido con grandes honores y recorre al compás del Oriente Rojo la gran alfombra roja. 埃里在习近平陪同下检阅中国人民解放军3军仪仗队。两国元首回到检阅台，观看仪仗队分列式。 Un saludo a nuestra querida colonia china,
que no siempre tienen la oportunidad de oír 随后 en su propio 军乐 idioma 团进行行进 una ceremonia de este carácter. 欢迎仪式后，习近平主席同埃里总统举行会谈。 En ese sentido, China dio la bienvenida a la participación de Madagascar en la construcción de la Franja de Gaza y la Ruta de la Seda. China dispuesta a establecer, como dijo, una asociación de cooperación integral con Madagascar y señaló que China implementará de manera integral los resultados del Foro sobre Cooperación China-África de diciembre de 2015, que fue realizado, recordarán, en Johannesburgo, Sudáfrica, para alcanzar el desarrollo común con África. Rajanarimanpeanina dijo estar encantado de visitar China en momentos en que ambas naciones están celebrando el 45º aniversario del restablecimiento de relaciones. Y China sigue sumando voluntades y amistades que no solo en la ONU se reflejan. Madagascar apoya la iniciativa de la Franja y la Ruta y está dispuesta a intensificar la cooperación con China en energía, aviación, transporte, construcción de puertos, construcción de aeropuertos, dijo el presidente Malgache. Después de las conversaciones, los dos líderes atestiguaron la firma de varios documentos de cooperación, incluido un memorándum de entendimiento para avanzar de manera conjunta en la iniciativa de la Franja y de la Ruta de la Seda. Rajanarimanpeanina acaba de asistir a la conferencia anual del Foro de Boao para Asia, realizado en la provincia de Hainan, al sur de la China. Y esta era una manera de terminar la agenda por todo lo alto. Mientras tanto, en Wellington, Nueva Zelanda, el primer ministro Lee Keqiang decía: el propósito de mi visita esta vez es trabajar junto con Nueva Zelanda para fortalecer las relaciones bilaterales y en particular anunciamos que impulsaremos una mejora del libre comercio entre China y Nueva Zelanda. ¿Se dan cuenta? La expansión de China en todos los aspectos, ¿no? Nueva Zelanda y China actualizarán el Tratado de Libre Comercio. China y Nueva Zelanda comenzarán a negociar la actualización de su acuerdo de libre comercio el próximo 25 de abril. Y en ese sentido, Lee Keqiang decía: el propósito de mi visita esta vez es trabajar junto con Nueva Zelanda para fortalecer las relaciones bilaterales. En particular, anunciamos que impulsaremos una mejora del libre comercio entre ambas naciones. Y luego dijo: el TLC con China, Tratado de Libre Comercio, lo dice el premier Bill English, ha sido un éxito enorme y desde que entró en vigor el comercio de 2 días se ha triplicado desde el año 2008 a $23.000 millones, creando empleos y oportunidades para las personas en ambos países. Y hay que tener en cuenta los cambios de nuestra relación económica desde que el TLC entró en vigor. Y luego el premier chino contestó diciendo: en el contexto de un contragolpe contra la globalización y el libre comercio, creemos que al fortalecer el libre comercio tendremos más consultas y evitaremos fricciones. Y esto es un principio esencial para la paz mundial y la estabilidad regional. Mientras tanto, sigue la expansión. La Cancillería china declara y protesta por la visita de una autoridad japonesa a Taiwán. Taiwán es la parte de la vieja China que ellos consideran debe volver a la gran patria china, ¿no? China denuncia la visita de un alto cargo japonés a la isla de Taiwán y advierte que las medidas podrían dañar las relaciones entre Beijing y Tokio. En ese sentido, la vocera de la Cancillería, Hua Chunying, dijo: China se opone firmemente a esto, ¿no? Se refiere a la visita. Ya ha hecho solemnes representaciones a Japón sobre este tema. Desde el comienzo del año, Japón ha dicho que respeta su promesa sobre la cuestión de Taiwán, pero en realidad ha sido provocativo en sus acciones, lo que ha causado serios disturbios a la mejora de los lazos japoneses.
不要在错误的道路上。 Quiero destacar que la cuestión de Taiwán se refiere a los problemas centrales de China y no puede ser cuestionada. Japón debe reconocer la gravedad del tema y dejar de abrir dos frentes a la cuestión de Taiwán y no ir más lejos por el camino equivocado. Duro, duro mensaje de Beijing a Japón. China protesta por la visita a Taiwán de una autoridad japonesa, pero también en Moscú hay noticias importantes. Rouhani de Irán llega a Moscú para un encuentro con Medvedev y Putin. El canciller iraní que acompaña al presidente Hassan Rouhani en su visita a Rusia asegura que Teherán y Moscú buscan reforzar su lucha contra el terrorismo. Llega a Moscú y es recibido con gran honor. A partir, ya antes de partir para Moscú, ¿no? Para realizar la visita oficial de 2 días, el mandatario persa Hassan Rouhani, a quien vemos bajando ágilmente la escalera, destacó la estrecha cooperación entre ambos aliados en Siria contra el terrorismo y aseguró que esta alianza favorece la estabilidad regional. El avión aterrizado en el capitalino aeropuerto de Vnukovo, donde las autoridades persas han sido recibidas por el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Vasily Nebensia. Gran cordón de honor, ¿eh? Observen. El presidente ruso Vladimir Putin tiene planeado recibir oficialmente a su homólogo iraní en el Kremlin mañana. La visita firmarán 15 documentos de cooperación y se elaborará una hoja de ruta para impulsar futuros vínculos entre ambos países. Además, el presidente Rouhani recibirá el doctorado honorario de la Universidad Estatal de Moscú. Y de Moscú al Pentágono. Y esta no es la puerta lateral, ¿eh? Esta es una de las puertas principales. Están Guardia de Honor, uniforme de gala de todos los componentes de la Fuerza Armada de Estados Unidos, Infantería de Marina, Ejército, Aviación. ¿Quién llega? A Arlington, Virginia, esto del otro lado del Potomac. Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, hace el protocolo para recibir al ministro de Defensa de Qatar. Media vuelta aquí y vean que no es la habitual cordón de honor puerta lateral, ¿no? Sino una de las principales. Bailando el camarógrafo aquí. Vean que el cordón de honor es bastante más importante que los habituales en la puerta lateral, ¿eh? Acá realmente le han puesto la alfombra roja. Esto en el Pentágono no es cualquier cosa. Alguien está tratando de impresionar a alguien. Secretario de Defensa Mattis y el ministro de Defensa de Qatar reiteran relaciones bilaterales. Qatar es mucho campo para negocios y alianzas estratégicas. Qatar es el principal respaldo de los rebeldes que combaten al presidente sirio Bashar al-Assad, junto con Arabia Saudí, Turquía y países occidentales en un programa de ayuda militar supervisado ¿por quién? Por la CIA de Estados Unidos. El año pasado el rico Estado del Golfo dijo que continuaría, rico no, muy rico Estado del Golfo, continuaría armando a los rebeldes sirios, aunque Donald Trump terminó con el apoyo estadounidense para el esfuerzo multinacional. Es decir, Trump no puede hacerlo porque se quema políticamente, pero los amigos pueden hacerla por nosotros. Qatar y otros estados del Golfo creen que los rebeldes nacionalistas sunitas son necesarios para construir una Siria estable. Claro, se plegarían más a sus intereses. James Mattis de aquí está diciendo, no hay ninguna fuerza militar en el mundo que haya demostrado ser más sensible a las bajas civiles. Nos damos cuenta que todos los campos de batalla donde un enemigo se esconde detrás de las mujeres y los niños es también un escudo humanitario. Y nos salimos de nuestro camino para hacerlo siempre bien, todo lo humanamente posible para reducir la pérdida de vidas o lesiones entre personas inocentes. Lo mismo no se puede decir de nuestros adversarios. Amán, Jordania.
grandes modelos de helicópteros estadounidenses. El rey de Jordania recibe a su homólogo saudita para la cumbre árabe. Aquí también tiene que haber gran protocolo. El actual monarca de Jordania, el padre de él era piloto. Recuerden, incluso cuando vino a Venezuela, aterrizó él el avión, estaba a los mandos cuando llegó a México. Ahora, él no fue piloto, el hijo ahora es un oficial experto en tácticas de comando, pero no salió con la vocación aeronáutica. No obstante, tiene que haber recibido sí o sí algunas. Vean eso, Dios te bendiga. Lindo nombre para semejante avión. El rey Abdullah de Jordania recibió a su homólogo saudita, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, en Amán, hoy, antes de la reunión de líderes de la cumbre árabe. Nótese la escalera mecánica. Eso es bueno para ciertas edades y para quienes han sido objeto de ciertas operaciones del sistema circulatorio. La reunión de líderes de este año tendrá lugar miércoles 29 de marzo y se espera que el conflicto palestino-israelí y la actual crisis siria estén en la agenda. Hermoso Mercedes de la posguerra. Nada de Rolls Royce. El monarca octogenario, por eso la escalera mecánica, el octogenario monarca saudita, rey Salman bin Abdulaziz, ha supervisado el lanzamiento de un ambicioso plan de reforma económica desde su ascensión hace 2 años y viajó recientemente a Asia, Indonesia, Japón y China. Ahora se acerca más a los países clave del Medio Oriente. Israel está advertido, dicen mientras tanto en otras fuentes del Medio Oriente. No aceptaremos impunemente más bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí contra Siria. Esto no indudablemente se tiene que haber tocado en esta cumbre, ¿no? Pero no es de ahí de donde viene. Esto es lo que mostraba hoy Hispan TV, lo que tomamos como cortesía. Y ya que estamos, les decimos que en desarrollo y en pleno desarrollo son expresiones registradas legalmente por este servidor, productor de dossier. Hablábamos de que Israel está advertido, no más bombardeos impunes contra Siria. El día 17 de marzo de 2017, la agresión de Israel contra Siria tuvo un punto de inflexión cuando el ejército sirio derribó un avión israelí, y eso dolió a Netanyahu, que irrumpió y violó el Estado, el territorio de Siria. Netanyahu no esperaba que le derribaran su avión. La acción se hizo con el objetivo de bombardear posiciones del Ejército Nacional Sirio y fuerzas de Hezbollah en la zona de Palmira, donde se combate a las bandas terroristas que operan en territorio sirio. Hasta este momento, el gobierno sirio había denunciado en varias ocasiones las incursiones de las fuerzas militares israelíes, tanto por tierra como por aire, e incluso el bombardeo de posiciones del ejército y población civil siria. Lo ilustraron con fotos, hay mucho armamento acumulado ahí, pero Israel no esperaba que le derribaran un avión de combate. Las fuerzas militares israelíes han hecho varias incursiones por tierra como por aire, e incluso el bombardeo de posiciones del ejército y la población civil siria. Correrías sionistas, dice Hispan TV, destinadas a apoyar a las fuerzas terroristas de Fatah al-Sham, el ex Frente al-Nusra, en la zona de los Altos del Golán, ocupados a Siria desde 1967, como también violando la soberanía de esta nación de Oriente Medio como parte del plan de fragmentación y destrucción de la nación árabe a favor de los intereses israelíes. Ahora resulta que en tierra están estos misiles, no necesitan salir a combatir en el aire, y les han bajado como muestra un avión de última generación a la Fuerza Aérea Israelí. Y los han ilustrado así, por supuesto que no vendrían en esa formación cerrada, ¿no? Pero los F-16 de Israel llevan ese tipo de camuflaje para actuar en tierras desérticas, ¿no? Ahora bien, las insinuaciones de las imágenes corren por cuenta de quienes las hicieron llegar, pero el tema es que la noche anterior al derribo del caza israelí, el día jueves 16 de marzo, el aeropuerto militar de Mezej, a 10 kilómetros al oeste de Damasco, la capital siria, fue atacado con misiles desde el territorio fronterizo ocupado por Israel,
en las inmediaciones del denominado lago Tiberíades, provocando un incendio y la pronta activación del sistema de defensa aérea en Siria. El gobierno de Damasco advirtió a Tel Aviv, es decir, al Bibi Netanyahu, que sus actos tendrán consecuencias, llamado de atención que se concretó al día siguiente cuando le derribaron un avión sionista en el uso del sistema de misil ruso tierra-aire SA-5. La acción siria tuvo por respuesta la activación del sistema de defensa antimisiles estadounidenses Arrow 3, que es un programa conjunto entre Israel y Estados Unidos, en una entrega de tecnología que, como nadie en el mundo, que muestra la estrecha alianza entre Washington y su aliado privilegiado en el Oriente Medio. Esa tecnología no la han compartido con nadie más. Desde Israel se confirmó a través del medio oficialista Jerusalem Post que el ejército israelí utilizó por primera vez su defensa antimisiles Arrow, que comenzó su despliegue en enero de este año. Tras reconocer que 4 de sus aviones incursionaron, sí, lo reconoció en territorio sirio, y fueron repelidos de inmediato por misiles de la defensa antiaérea siria. El lunes 20 de marzo, la advertencia siria tras el derribo del avión sionista tuvo un nuevo resultado, la destrucción de un dron israelí en la zona de Quneitra. Se ha dado inicio así a la batalla por dotarse de los mejores y más avanzados sistemas de defensa antiaérea y junto con esto la decisión siria de no aceptar más operaciones militares que provengan de Israel. Esto viene francamente recalentándose, pero este caballero, que es hijo de un ex piloto, aunque estaba feliz realizando su carrera universitaria y realizándose profesionalmente, fue llamado cuando le tocó suceder a su padre, y Netanyahu, que consideraba que era imbatible su superioridad aérea, se encontró con que este caballero le derriba un avión a la gran fuerza aérea que comanda este caballero. Aunque él nunca se distinguió mucho por eso, ¿no? El héroe de la familia es su hermano, que murió en el rescate de Entebbe. Pero eso es harina de otro costal, porque termina aquí el primer bloque de este dossier y estoy viendo los monitores de los satélites. 1, 2, 3. No hay nada que supere la pauta que les hemos presentado y si así fuera, la pondríamos aquí de inmediato para ustedes. Hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy los acontecimientos están en la Organización de Estados Americanos, porque nuestra ministra de Relaciones Exteriores ha hecho unas puntualizaciones absolutamente verticales, pertinentes y soberanas, como miembros que somos de la Organización de Estados Americanos, ante las más que extrañas actitudes del señor Almagro, que para ser miembro de la Patria Grande y de un gobierno de Frente Amplio deja muchísimo que decir. Yo fui de los primeros que militaron en la izquierda cristiana cuando propusimos el Frente Amplio. Había dejado la Fuerza Aérea hacía rato, baja honorable, y estaba militando en la izquierda cristiana en la preparatoria de medicina como líder estudiantil, de los que caminamos 144 kilómetros hasta Punta del Este para acompañar al Che en la conferencia cumbre. Y de los que nos jugábamos entre gases lacrimógenos y alguno que otro mandoble de la caballería. Un sable de caballería por la espalda genera mucha conciencia política, ¿no? Y así las mandaban a los coraceros de la Guardia Republicana en plena avenida 18 de julio. ¡Pam! Toda una aventura. Hay una edad para eso, ¿no? Pero, así como puedo recordar ahora una anécdota que a algunos les llama la atención, ¿no? El Che fue invitado a hablar en el Paraninfo de la universidad, en pleno 18 de julio en Montevideo, ¿no? Y atrás estaba, calle por medio, la Universidad Menor, la preparatoria de medicina y de todas las otras carreras. Y el Che sale por una puerta lateral, porque era imposible salir por la principal desde el aula magna, que allá se llama Paraninfo,
porque la gente se colmó, tuvo que poner altoparlantes afuera y paralizaron todo 18 de julio, que era como paralizar todo Montevideo, y las salidas hacia la Rambla, hacia el Malecón. Y en esa lateral sale acompañado de Allende. Y baja el vidrio porque lo ven, Che, y todo el mundo, Cuba, sí, yanquis, no, Cuba, no lo dejaban avanzar. Y a una distancia de no más de 2 metros, le hacen un disparo a quemarropa al Che, que había bajado el vidrio y estaba saludando. Estaba muerto. El Che estaba muerto. Yo estuve ahí en eso. Pero se atraviesa el profesor Arbelio Ramírez por esas cosas de Dios, le pegan en la carótida, y con aquella gritería el Che se entera del intento y de la víctima que le salvó la vida, acto de Dios, cuando llega al hotel y estaba inconsolable. Y las veces que tuvimos que hacer una marcha de apoyo al Che, la conferencia de Punta del Este, 144 kilómetros a pie, o cuando Fidel Castro habló desde la explanada municipal, que es lo más grande que había en Montevideo, porque no cabía la gente ya en el paraninfo de la universidad, ¿no? En el aula magna. Es decir, la conferencia iba a empezar a las 10 y un día antes ya habían acampado hasta con sacos de dormir. Bueno, son anécdotas de aquellos tiempos en que se planteó el Frente Amplio, y lo planteamos precisamente los de la izquierda cristiana, y se nos rieron en la cara. Era la época de la Guerra Fría, Moscú era el Vaticano, el secretario general del partido era el cardenal, Frente Amplio. ¿Pero con quién? Con Juan Pablo Terra y 4 pendejitos demócratas cristianos como ustedes. Ese fue el verdadero origen del Frente Amplio. A veces la historia se escribe de maneras extrañas, ¿no? Bueno, el hecho es que ahora otra joven brillante, ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, ha tenido que poner los puntos sobre las IES hoy en Washington. Porque para mi indignación, señor nacido aquí, en la República Oriental del Uruguay, de donde soy oriundo, se ha portado como se está portando Almagro. Y es difícil de ver teniendo en cuenta gobierno del Frente Amplio. Así que vamos a Washington, a la Organización de Estados Americanos, que algún taximetrista en Washington me decía, no, esa es la Organización de los Países Latinoamericanos. Y discutía en inglés, señor, ustedes también forman parte. No, eso es de los latinoamericanos. Fíjese el concepto de un taxista en Washington, ¿no? Vamos a lo importante. Vertical posición. Y en la sede donde se han dado tantas batallas y de la que en un momento la hermana República de Cuba tuvo que salir dignamente. Ahora muchos se preguntan, ¿qué hemos ganado de aquellos tiempos a estos con un tal Almagro ahí? ¡Qué vergüenza! Como quiera que sea, la sala plenaria y nuestra ministra de Relaciones Exteriores poniendo en su lugar a este tristemente célebre personaje. Me voy a salir de aquí porque parece que tuviera una aureola de santo, ¿no? Es el escudo de la OEA en todo caso. Entonces, escuchemos. Los pueblos del mundo deben conocer cómo llega este oscuro personaje a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente Nicolás Maduro ya había advertido al presidente amigo José Pepe Mujica de las desviaciones políticas de su canciller, Luis Almagro, al servicio de los factores imperiales. Sabíamos que actuaba como agente de los intereses estadounidenses. Fue gracias a la intervención del presidente Mujica quien dio garantías plenas al presidente Maduro de que jamás, entiéndase bien, jamás Almagro atacaría a Venezuela, que se decide su apoyo y se garantiza su elección. Fue la crónica de una traición anunciada. Luis Almagro asumió funciones el 26 de mayo del año 2015. Apenas 15 días más tarde, inició sus ataques y agresiones contra Venezuela. Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana, socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país.
ya con la desaparición física de nuestro querido y amado comandante presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, había arreciado el plan para acercar a Venezuela. Se iniciaron acciones dirigidas a fomentar un bloqueo financiero contra nuestro país. Se cartelizaron las exiguas fuerzas productivas privadas de Venezuela para boicotear la comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. Se profundizó el contrabando de extracción de bienes esenciales a la población hacia Colombia y se manipuló con un marcador ficticio y virtual el valor de la moneda venezolana respecto a la divisa estadounidense en la frontera con Colombia. Esta agresión multiforme económica contra Venezuela ha estado acompañada por los poderes fácticos internacionales, financieros y mediáticos, alentados por un plan articulado y respaldado desde Washington. Almagro no actúa solo ni por sí mismo. Es conducto de los mandatos que desde esta ciudad le dictan y acompaña además su gestión con el contubernio de una facción pequeña de un grupo de países en el seno de la OEA. Un objetivo los vincula desde distintas posiciones: crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela, que justifique la intervención en todas sus dimensiones. Las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General establecen que quien ocupe ese cargo debe desempeñarlo con integridad, independencia e imparcialidad. Esas son exactamente las características que el señor Almagro no posee. Carece de independencia cuando se somete voluntariamente al servicio del país más poderoso de esta organización y actúa como su agente burocrático, su operador propagandístico, su asistente político y su extorsionador local. Carece de integridad cuando salta las normas de la organización, viola el derecho internacional, usa a propósito información falsa, contradice abiertamente las decisiones de los Estados miembros y amenaza a quienes no lo siguen en su agenda de destrucción contra Venezuela. Carece también de imparcialidad cuando sin escrúpulos organiza una campaña con recursos de esta organización, como no se ha visto en muchos años, para desestabilizar a Venezuela, al tiempo que se hace el ciego ante las enormes violaciones cometidas por el país que le paga su sueldo. La cuenta Twitter del señor Almagro ha dedicado prácticamente el 21% de sus tweets, óigase bien, nuevamente, el 21% de sus tweets, es decir, 1 de cada 5 a la campaña contra Venezuela. 21% de los tweets los dedica a Venezuela y el resto a la agenda hemisférica. Del 14 al 24 de marzo de este año, mientras las inclementes lluvias azotaban al hermano pueblo del Perú, tras la presentación del infame y mentiroso informe sobre Venezuela, el secretario Almagro ha dedicado el 73% de sus tweets a la campaña contra Venezuela. El resto de la agenda hemisférica, 14 tweets. Hay aquí unos ejemplos de los tweets más vergonzosos de este personaje. Llama dictadorzuelo al jefe de Estado de Venezuela, ladrón. Anuncia además que esta organización se ha desvirtuado de una organización intergubernamental donde el secretario general trabaja con los factores más extremos del Congreso estadounidense. Están los tweets ofensivos, los tweets con personajes que atacan y agreden directamente al pueblo de Venezuela. Una carta del 18 de mayo, donde se excede realmente en su vulgaridad y grosería contra el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero referir las normas que directamente se han violentado con la actuación desviada, ilícita, arbitraria, parcializada del señor Almagro. Artículo 1 de la Carta de la OEA, quiero resaltar, la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades
que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. También el artículo 107, el artículo 118, quiero resaltar, en el cumplimiento de sus deberes, el señor Almagro y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Cosa contraria ha ocurrido en cada uno de sus viajes. Cosa contraria ha ocurrido cuando se reúne con los congresistas de las facciones más extremistas del Congreso de los Estados Unidos, donde se le dice qué debe hacer en contra de Venezuela. Y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización. Se deriva de aquí también el principio de responsabilidad de este funcionario, responsabilidad internacional en el ejercicio de sus funciones. Pero además, en las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General, donde el mandato que nos dan los cancilleres en la Asamblea General de la OEA realizada en República Dominicana, se nos pide también revisar el apego a estas normas. Artículo 29, independencia en el cumplimiento de deberes. En el cumplimiento de sus deberes, los miembros del personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Artículo 137. El secretario general y su adjunto se abstendrán de toda actividad, esté o no esté específicamente prohibida en estas normas, que resulte o dé la impresión de resultar en B, pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones. Venezuela ha demostrado claramente cómo estas normas se violentan permanente y sistemáticamente por parte del señor Almagro. Adopción de decisiones administrativas sin observar los procedimientos administrativos, perjuicio de buen nombre e integridad de la Secretaría General. Muy desprestigiada está la Secretaría General de esta organización. Realmente es preocupante lo que aquí está ocurriendo. Viene la OEA de una historia vulgar de intervención en nuestro hemisferio a favor del país hegemón del norte. Un instrumento diplomático a través del cual Estados Unidos, actuando como maquinaria militar, comercial, cultural y financiera, ha impuesto no solo su modelo de expoliación, sino también ha sometido a pueblos enteros a la más infame violación de los derechos humanos. Nació la OEA con esos dos modelos en contradicción y pugna: el proyecto de Monroe de expansión territorial y dominio imperial versus el proyecto bolivariano profundamente independentista y soberano. En 1962, una situación similar a la que está ocurriendo hoy se vivió en la región. Un cónclave inmoral decidía la exclusión de Cuba por su naturaleza ideológica. A Cuba se le criminalizó y cercó económicamente, llevándola a un bloqueo que cuenta ya más de 5 décadas. Los errores históricos cometidos por ese cónclave inmoral, como bien lo denominó el comandante inmortal Fidel Castro Ruz, costaron al pueblo cubano sufrimiento, penurias y angustias que provocaron, contrario a lo que se pretendía desde el Ministerio de las Colonias de la época, una historia de resistencia y dignidad como nunca antes se vio en pueblo alguno de nuestro continente. Nuestro homenaje eterno al pueblo de Cuba por su resistencia, por su dignidad, por su valentía, por su coraje, frente a esas pretensiones que hoy pretenden también venirse como fuerzas oscuras contra Venezuela. El silencio cómplice de la OEA avaló casi 50 golpes de Estado en la región desde su fundación en 1948, partida de nacimiento que nació manchada con la sangre del líder de Jorge Eliezer Gaitán, siendo los golpes más destacados el organizado por la CIA contra el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, el cruel y sangriento golpe de Estado de Stroessner en Paraguay, el golpe contra el presidente João Goulart
en 1964 en Brasil, en 1973, en la democracia más antigua de nuestro continente para el momento, Augusto Pinochet derrocó de manera sangrienta a nuestro amado presidente Salvador Allende. La OEA nunca condenó, tampoco abiertamente, el golpe contra el comandante Chávez en el año 2002. En el año 2011, ante el golpe parlamentario de que fue víctima Fernando Lugo, este ciclo de oprobio y humillación cierra también en el año 2016 con uno de los capítulos más bochornosos de nuestra historia, el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. La OEA, pues, ha devenido en una organización disfuncional que disrumpe con el Estado de Derecho internacional y socava los modelos democráticos no alineados con los intereses y pretensiones del país hegemón. Se ha hecho imposible transformar la naturaleza injerencista de esta organización, atada presupuestariamente no solo a los Estados Unidos, que aporta el 60% de su presupuesto total, sino también a Europa, que suma el 30% del presupuesto de fondos específicos. Por esta y otras vías inmorales, pretenden someter a sus Estados miembros al vil chantaje que desde los centros imperiales amenazan a los gobiernos de la región. El proyecto bolivariano, atávico en las raíces independentistas que le dieron origen, se erige como verdadera amenaza a esta organización. Hoy no se pretende castigar o sancionar a Venezuela. Se procura la desaparición de este modelo que promueve la defensa de la soberanía, la democracia ejercida directamente por el pueblo, la independencia y la autodeterminación de los pueblos, la justicia social inclusiva y la solidaridad internacional como ejercicio de relacionamiento entre los Estados. Amenazamos al sistema de privatización de la educación y la salud, porque hoy, con 30 millones de habitantes, somos el quinto país del mundo con mayor matrícula educativa y nuestro sistema público de salud da cobertura a más del 82% de nuestra población. En el 50% del territorio nacional, esta cobertura ya alcanza el 100%. Amenazamos a los monopolios globales de la alimentación porque, librando una desigual batalla económica, hemos creado un programa popular para apoyar alimentariamente a nuestro pueblo y ya hoy, en apenas un año de creación de este novedoso modelo de distribución y producción de alimentos, alcanza los 6 millones de familias atendidas. Amenazamos la privatización de la cultura porque hemos sembrado Venezuela de música y poesía. Ya 800.000 niños y jóvenes de nuestra patria engrosan el sistema de orquestas sinfónicas más grande y exitoso del mundo. Somos un peligro para los gobernantes oligarcas porque en 16 años pasamos de tener 300.000 pensionados a 3 millones, alcanzando en 2017, en el desarrollo de la revolución bolivariana, al 95% de la población susceptible de pensión, pagando la deuda histórica de 40 años de abandono en la seguridad social. Amenazamos al atroz capitalismo porque democratizamos y transferimos la riqueza al pueblo y le dedicamos el 74% de nuestros ingresos a la inversión social. Afrontando la más brutal conspiración contra nuestra economía, hoy el Programa de Naciones Unidas nos ubica entre los países del mundo con un nivel de desarrollo humano alto. En el informe que fue publicado hace apenas unos días, el 24 de marzo del corriente, por encima de casi todas las naciones de este continente. Esto significa, para que se entienda en este foro, que 7 de los 14 países firmantes del ignominioso comunicado de fecha 23 de marzo que amenaza con sanciones a Venezuela posee un índice de desarrollo humano inferior al del país que pretenden sancionar. Mientras Venezuela ocupa el puesto 71, veamos los 7 países que forman parte de los 14 que firmaron el comunicado. México se encuentra en el puesto 77, Brasil en el puesto 79, Perú en el puesto 87, Colombia en el puesto 95, Paraguay en el puesto 110, Guatemala en el puesto 125, Honduras en el puesto 130. Preguntamos,
Algún día se firmará un comunicado para autosancionarse porque su nivel de desarrollo es inferior al de Venezuela. Venezuela hoy está en el centro de la política doméstica e internacional de los Estados Unidos. Por un lado, se ha convertido en una pieza de transacción entre la administración y los factores extremistas del Congreso estadounidense, financiados por la ultraderecha y la oligarquía venezolana. Por el otro, ha sido tomada como objeto a negociar entre la nueva administración y los gobiernos de derecha de la región para aminorar los temores de este frente a una nueva clase gobernante. Nuestro modelo social de integración entre iguales y de comercio justo es un factor de estabilidad y de paz en este continente. Nosotros queremos resaltar mucho esto, los peligros que encierra seguir adelante con este plan intervencionista y de desestabilización en Venezuela. No se tiene conciencia. Así lo prefiguró el comandante Chávez cuando decía que éramos un factor de estabilidad y diseñó los nuevos mecanismos para la unidad latinoamericana y caribeña. Equilibrio para avanzar colectivamente hacia el bienestar y la justicia social, en medio de las terribles crisis del capitalismo global y depredador. Esto es lo que constituye la visión del nuevo mundo de nuestro libertador, que fue retomado por los grandes héroes de nuestra patria, de la patria grande, que fue retomado por el comandante Hugo Chávez, por el comandante Fidel Castro. Este modelo surge como una esperanza en el horizonte para la integración y la unión de los pueblos. Almagro se convirtió en un militante contra el diálogo en Venezuela. Tenemos las pruebas. Se comunicaba directamente con la oposición venezolana para decirle no dialoguen, porque la Carta Democrática la hemos activado. De esta forma ha contrariado sus esenciales funciones como funcionario con responsabilidad internacional. Quiero desde esta tribuna agradecer la carta que como canciller recibí el día de hoy por los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández, reafirmando su compromiso con el diálogo en Venezuela. Agradecemos también los honestos apoyos, sin enmascaramientos, demostrados por la mayoría de los países de la región a favor de un diálogo fructífero en nuestro país. Por este precedente y la campaña feroz desatada contra Venezuela, es que alertamos a la comunidad internacional de no dejarse engañar bajo la falsa máscara de que no se quiere agredir o sancionar a Venezuela, que solo se quiere discutir sobre la situación del país. Yo me pregunto, ¿qué tipo de situación? La que han venido construyendo con sus agresiones multiformes a la economía venezolana para causar penuria y sufrimiento contra un pueblo, tal como se hizo contra Cuba en 1962 y contra Salvador Allende en 1973 para propiciar su derrocamiento. A pesar de este plan macabro contra Venezuela, contra el pueblo venezolano, Almagro y este reducido grupo de países dirigidos desde los centros imperiales de poder han obviado los positivos informes que agencias especializadas de las Naciones Unidas, como UNICEF, FAO, PNUD, entre otros, han presentado sobre Venezuela, la cual aprobó recientemente su examen periódico universal con destacados reconocimientos a su modelo de derechos humanos. No han podido con Venezuela, no podrán con Venezuela. El segundo informe emitido por Luis Almagro, violando las normas más elementales de esta organización, no se trata de una actualización, sino de la composición de una estrategia compleja de intervención con acciones inmediatas a mediano y a largo plazo. Aunque reitere la suspensión como efecto jurídico que solicita, ese no es el objeto de su petición, sino solo una parada en la escalada de su propuesta que contiene un auténtico y genuino plan de intervención para Venezuela. Alertamos al mundo que dicha intervención no sería ya solo para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, sino para desarrollar un esquema de intervención complejo, es decir, no solamente implantar otro gobierno para satisfacer las aspiraciones de los sectores opositores, sino también permitir que la intervención desarrolle todos los cometidos que él traza. Esta agenda, óigase, difiere de la estrategia del año anterior,
porque abre todas las expectativas de intervención posible y a largo plazo, ya se trate del abandono del modelo exitoso de derechos humanos de Venezuela por la implantación de otro acorde con la estrategia y arremetida neoliberal que hoy priva en la región, que pretende devolver a la pobreza a millones de ciudadanos a favor del beneficio de las exclusivas oligarquías que hace de nuestra región una de las más desiguales del planeta. En este contexto, Venezuela y Uruguay, país de origen del secretario general, comparten el primer puesto en la región como uno de los países menos desiguales de nuestro continente. Instamos a esta estrategia, se suman las acciones del grupo de 14 países que suscribieron un ignominioso comunicado de tenor altamente injerencista y que promueve el infame informe de Almagro, así como la espuria convocatoria de un Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela el día de mañana, sin contar con el consentimiento del país concernido. Instamos a estos estados a demarcarse de este plan intervencionista y desestabilizador dirigida desde el país hegemón del norte contra nuestra patria. Se han violentado con esta convocatoria espuria normas fundamentales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y normas esenciales en el proceder para convocatoria de reuniones de este tenor. Es una organización a la deriva y sin brújula institucional. El descarrilamiento absoluto de sus normas viene de un pasado nefasto y construye el fracaso futuro. Hace apenas unas horas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela emitió un acuerdo donde insta al Gobierno Nacional a solicitar la remoción de Luis Almagro en una Asamblea General según el artículo 116 de la Carta de la OEA. Igualmente le exige al Secretario General respetar el diálogo que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela. En concordancia, Venezuela anuncia que promoverá sendos consejos permanentes para: 1. Seguir evaluando la actuación del Secretario General conforme a la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA realizada en junio de 2016 en República Dominicana, que aborde incluso el uso ilícito de los recursos de la organización y de las instalaciones de la misma para sus fines personales y partidistas. 2. Situación de los migrantes en Estados Unidos y el muro. 3. Solidaridad y apoyo al pueblo de Perú por las inclementes lluvias que han afectado a esta población hermana. 4. Cambio climático que afecta con mayor vulnerabilidad a los pequeños estados insulares del Caribe y a la Amazonía. 5. Cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Todos estos temas de relevancia para los pueblos del hemisferio. Por otro lado, rechazamos las brutales amenazas, manipulaciones y presiones que ejercen desde los centros de poder estadounidenses contra los gobiernos de países hermanos que mantienen una posición objetiva sobre lo que realmente ocurre en Venezuela. De igual forma, anunciamos que de persistir estas agresiones y acoso contra la República Bolivariana de Venezuela, tomaremos severas y definitorias acciones. Como dijera el gran argentino Julio Cortázar, en aquellos momentos en que arreciaban las agresiones contra la Revolución Cubana, estamos en la hora de los chacales y las hienas. Los chacales vienen por nuestras riquezas, las hienas por lo que sobre del festín. Desde el alma bolivariana de Venezuela decimos, estamos en la hora de los valientes y los dignos. No podrán contra la fuerza indetenible de nuestros libertadores, héroes y mártires. Está marcada la hora para los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe y la construcción de la patria grande. Cierro parafraseando a nuestro gran libertador, Simón Bolívar. Hagamos que el amor ligue con un lazo universal a los hijos del hemisferio y que el odio, la venganza y la guerra se alejen de nuestros senos. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes y definitivamente nuestra joven canciller ha dicho lo que correspondía y nada más contundente que la verdad.
De manera que cerramos nuestra transmisión con esta conexión de lo que había ocurrido hoy en Washington, y desde la República Bolivariana de Venezuela termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite, Estudio 3 de VTV, Víctor Tango Víctor, el canal decano de la República Bolivariana de Venezuela, y el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio. Me siento orgulloso de haber sido representado como ciudadano venezolano que soy desde hace muchas décadas por esta joven canciller. Y la vamos a saludar, es digna representante de la mujer venezolana. La vamos a saludar como saluda este equipo los grandes eventos. Equipo a mi voz, ¿cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y la redundancia reafirma los conceptos, no los desgasta. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.